La sentencia de 24 horas. Llamada a la acción. Antes de sumergirte en el abismo de orgullo y el largo camino hacia la redención, te pedimos un favor. Dale a me gusta a este video y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el alma. ¿Crees que el perdón es posible después de una traición tan fría? Coméntanos tu respuesta. Capítulo 1. El frío de la fortuna. Le concedió 24 horas exactas para empacar y marcharse de su inmensa mansión. 5 años más tarde, Ricardo de la Vega, el titán de la Bolsa de Madrid, el hombre de los 1.000 millones, lo daría todo. Su imperio, su fortuna, su propia vida, por un solo minuto más junto a ella y junto a la hija que llevaba, paradójicamente, el mismo tono gélido de sus propios ojos. Ricardo de la Vega había construido su existencia entera sobre los pilares de la disciplina férrea, el control absoluto y la creencia inquebrantable de que las emociones no eran más que meras debilidades destinadas a destruir a los hombres de poder. Como el CEO de Corporación Vega, una de las corporaciones más influyentes y dominantes de toda España, se había habituado a proferir órdenes que eran obedecidas sin el menor asomo de vacilación, a cerrar tratos multimillonarios donde una duda podía costar miles de millones, y a lucir una máscara de confianza glacial que literalmente nunca se había resquebrajado, con un cabello oscuro perfectamente peinado, tallado como el ébano, y unos ojos de un azul tan frío que los subordinados de su junta directiva a menudo evitaban su mirada directa. Ricardo era la clase de hombre cuya sola presencia llenaba una sala antes de que tuviera la necesidad de pronunciar una sola palabra. Para el mundo exterior, era inalcanzable, la personificación misma del éxito, el hombre que no podía ser doblegado ni influenciado por nadie, ni por nada. Sin embargo, su imagen meticulosamente elaborada se vio fatalmente amenazada justo en el momento en que Clara Montes, la mujer que inesperadamente había logrado deslizarse por las fisuras de su armadura emocional, le confesó con voz temblorosa que estaba esperando un hijo suyo. Clara no se había acercado a él con acusaciones airadas o demandas económicas. No, vino a él con una esperanza frágil, creyendo que tal vez el amor puro que ella le había entregado sería, finalmente, correspondido en aquel momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Clara enmarcaba su rostro delicado, y sus ojos, también azules, pero llenos de calidez, buscaban en los de él una señal de afecto, un rastro de consuelo, un atisbo del hombre que ella pensaba que existía bajo la coraza que él mostraba al resto del mundo. Pero Ricardo, en lugar de sentir el más mínimo asomo de alegría o ternura, solo sintió el hielo del pánico extenderse a través de su pecho. Un niño simplemente no encajaba en sus planes de vida y de negocio. Un hijo significaba exposición, distracción y, peor aún, vulnerabilidad. Se irguió frente a ella en el inmenso vestíbulo de su mansión, en las afueras de Madrid. Los suelos de mármol pulido reflejaban la abismal distancia que ya se estaba formando entre ellos. Su voz, tranquila hasta la médula pero cortante como el cristal, llenó el silencio con unas palabras que se tallarían en la memoria de Clara para siempre. «Tienes 24 horas para abandonar esta casa», le espetó. Cada sílaba precisa, calculada y completamente despiadada. No había ningún margen para la negociación, ninguna suavidad en su tono, ni siquiera un ligero rastro del afecto que una vez le había profesado. No fue la ira lo que impulsó su crueldad,
sino un miedo primitivo y profundo, un terror que no podía admitir ni ante sí mismo y que por ello enmascaró con esa sentencia definitiva. Clara sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella sabía que Ricardo podía ser frío. Había vislumbrado destellos del hombre despiadado que se escondía bajo su encanto, pero nunca imaginó que él la arrojaría tan completamente a un lado en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas ardieron en los rincones de sus ojos, pero se negó rotundamente a dejarlas caer en su presencia. Quiso gritarle, exigir saber por qué el hombre al que amaba se había esfumado sin dejar rastro, pero en su lugar se mantuvo firme, agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su silencio no fue una rendición, fue una declaración de desafío, aunque en ese momento estuviera demasiado rota para reconocerlo como tal. La casa, con toda su riqueza y opulencia, se sintió de repente como una jaula dorada que se cerraba sobre ella. Cada rincón, cada pieza de arte, cada superficie pulida, le recordaba lo que estaba perdiendo. No solo la comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido verdaderamente amada. Sin pronunciar otra palabra, se dio la vuelta. El eco de sus tacones resonó a través de los pasillos vacíos, mientras Ricardo permanecía exactamente donde estaba, rígido e inamovible. Ella se marchó con solo lo que pudo cargar, el corazón hecho añicos, su futuro incierto, y una pequeña vida que crecía en su vientre, la cual pronto se convertiría en su única razón para resistir. Cuando las pesadas puertas de caoba se cerraron a su espalda, Ricardo exhaló por primera vez desde que comenzó la conversación. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que ella no había sido más que una distracción y que el sentimentalismo era una enfermedad que debilitaba a hombres de su calibre. Se repitió estas mentiras hasta que sonaron irrefutablemente a verdad, convenciéndose de que en esas 24 horas dejaría de pensar en ella para siempre. Pero incluso mientras subía la gran escalera de mármol de vuelta a su estudio vacío, había un destello de inquietud en lo más profundo de su ser. Un susurro de culpa que rápidamente aplastó con su innata arrogancia. Aún no lo sabía, pero la elección que tomó esa noche lo perseguiría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria empresarial, eclipsando cada éxito, hasta el día en que se encontrara cara a cara con la hija que había negado. Capítulo 2. La forja de la fortaleza. Clara abandonó la mansión aquella noche con poco más que una maleta y un dolor hueco en el pecho, que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado antes. El eco de las palabras de Ricardo, frías, afiladas y definitivas, la siguió en la oscuridad como una auténtica maldición. No tenía un plan concreto, ni una red de seguridad, ni a nadie esperándola. La ciudad de Barcelona, que brillaba fuera de las ventanas de su antiguo mundo, se veía muy diferente cuando ella puso un pie en ella. Sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más duras. Alquiló un apartamento pequeño, oscuro y húmedo, en un barrio alejado del lujo que había conocido, cerca de la zona portuaria. Y mientras yacía sobre un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que convocar una fuerza que jamás creyó poseer. Los meses siguientes fueron un calvario implacable. Trabajó en tantos turnos como su cuerpo le permitía, sirviendo mesas en una concurrida cafetería, donde los clientes apenas si le miraban el rostro. Cuando su vientre comenzó a hacerse evidente, tuvo que soportar las largas escaleras y los juicios susurrados de los vecinos.
pero mantuvo la cabeza en alto, porque llevaba dentro una razón para perseverar. Sus manos le dolían de fregar platos sin parar. Sus pies se llenaron de ampollas por las horas de pie, y a veces se acostaba con hambre para poder ahorrar unos cuantos euros más para lo que estaba por venir. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los tranquilos momentos de la noche en que colocaba sus manos sobre su estómago y le susurraba a la criatura que crecía dentro de ella, prometiéndole amor incondicional, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo desde la más absoluta nada. Cuando Liliana nació, Clara sintió que el triunfo y el dolor la inundaban a partes iguales. El cabello oscuro del bebé se rizaba suavemente contra su diminuta cabeza, y sus grandes ojos azules parpadeaban con curiosidad hacia el nuevo mundo que acababa de descubrir. Era hermosa, perfecta, y aún así, cada rasgo le recordaba a Ricardo, al hombre que las había arrojado a la calle. Por un frágil momento, mientras sostenía a la niña cerca y sentía el calor de su pequeño cuerpo, el corazón de Clara se encogió con el recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero luego, Liliana emitió un pequeño llanto, un sonido a la vez frágil y demandante, y la tristeza de Clara se transformó en una determinación inquebrantable. Esta niña nunca se sentiría no deseada. Esta niña jamás dudaría del amor de su madre. Criar a Liliana sola resultó ser aún más difícil de lo que Clara había imaginado. Las noches se fundieron en días mientras intentaba equilibrar el cuidado de un bebé con la necesidad de mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo regresaba del trabajo tan exhausta que pensaba que se desmayaría. Pero en el instante en que Liliana se agitaba en su cuna, Clara encontraba la fuerza para continuar. Aprendió a coser ropa diminuta a mano cuando no podía permitirse comprarla, a estirar las comidas para que duraran toda la semana, a convertir la soledad en historias que le susurraba a su hija sobre un futuro mejor. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño apartamento, Clara había creado un refugio de calidez, donde las risas y las nanas reemplazaban el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, tiempos en que el peso de todo amenazaba con aplastarla. Las facturas se acumulaban, los turnos de trabajo se reducían, y había noches en las que lloraba silenciosamente en su almohada, después de que Liliana se dormía. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la niña que dependía de ella, que la miraba con unos ojos tan llenos de confianza que le hacían doler el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Clara, su prueba de que no estaba rota, su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que cualquier riqueza o estatus. Capítulo 13. El regreso de la sombra. Con los años, Liliana se transformó en una niña de espíritu vivaz que llenaba cada rincón de su modesto hogar con alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día. Sus preguntas eran interminables y llenas de curiosidad, y sus abrazos eran feroces y llenos de afecto. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos con pequeños corazones torcidos, era una victoria que Clara celebraba en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Y aunque cada rasgo de su hija arrastraba la sombra del rostro de Ricardo, Clara eligió no pensar en el hombre que las había desechado. En cambio, se enfocó en el vínculo que compartía con Liliana, un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. Aún así, en el fondo, Clara sabía que el pasado nunca desaparecía del todo.
Había momentos en que Liliana inclinaba la cabeza de cierta manera o sonreía con una picardía demasiado familiar, y Clara sentía el fantasma de Ricardo flotando en los límites de su vida. Se obligaba a rechazar ese pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo ellas dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado. Pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que más intentamos enterrar. Y aunque ella no lo sabía todavía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de colisionar violentamente con aquel del que creyó haber escapado para siempre. Pregunta interactiva. ¿Crees que Liliana, sin saber la verdad, ya sentía una conexión con el hombre que se parecía a ella? Comparte tu teoría en la sección de comentarios. 5 años se escurrieron con una extraña mezcla de agotamiento y tranquila victoria para Clara. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Liliana había crecido hasta convertirse en una niña vibrante, con cabello oscuro que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas y unos ojos tan vívidamente azules que podían perforar cualquier oscuridad. Ella era un recordatorio constante de Ricardo, pero donde la mirada de él había sido fría y aguda, los ojos de Liliana irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles desgastados y las paredes necesitadas de pintura. Sin embargo, dentro de sus confines florecía la risa, y el vínculo entre madre e hija se había convertido en algo inquebrantable. Clara había encontrado un trabajo más estable en un hotel de lujo, el Hotel Ritz de Madrid, comenzando como recepcionista y eventualmente demostrando ser lo suficientemente confiable como para manejar más responsabilidades. El trabajo no traía riqueza, pero sí estabilidad, y eso era todo lo que necesitaba. Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. En las raras ocasiones en que pasaba por los altos ventanales del vestíbulo y se veía reflejada, apenas se reconocía. Ya no era la joven asustada que había sido echada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más dura, más estable. Una mujer que había llevado una carga sola y se había negado a romperse bajo su peso. La personalidad de Liliana comenzó a brillar de formas que sorprendían a Clara. Era ingeniosa y juguetona, infinitamente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Bombardeaba a su madre con preguntas a la hora de dormir. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué la gente vestía traje? ¿Por qué algunas personas andaban con caras tristes, mientras otras sonreían? A veces, presionaba sus pequeñas manos contra las mejillas de Clara y decía, «No te preocupes, mamá, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Clara cada vez, aunque sabía que debería ser al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras acechando en los bordes del corazón de Clara. De vez en cuando Liliana se reía de una manera que sonaba a Ricardo, o inclinaba la cabeza con esa misma agudeza en la mirada, el pecho de Clara se oprimía con el recuerdo de lo que les habían arrebatado. Se había entrenado para alejar su imagen, para recordarse que él había elegido echarlas, que no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Liliana dormía y el apartamento estaba en silencio, Clara se preguntaba si él pensaría alguna vez en ellas, si lamentaría alguna vez la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por formular la pregunta,
porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Entonces llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a desdibujarse. Clara estaba terminando su turno en la recepción del hotel, registrando a un grupo de hombres de negocios, cuando Liliana entró corriendo por el vestíbulo, sosteniendo un dibujo que le había traído una amable vecina que a veces cuidaba a la niña. Los ojos de Clara se suavizaron al arrodillarse para recibir a su hija, pero el momento se congeló cuando notó la alta figura que entraba por las puertas giratorias. Era inconfundible, incluso después de los años separados. Ricardo de la Vega entró, su cabello oscuro tan perfectamente peinado como ella lo recordaba, sus ojos azules y afilados, escaneando la sala con la confianza de un hombre que todavía poseía cada espacio que pisaba. Parecía intocado por el tiempo, aunque su rostro mostraba líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Clara pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma, era real, y cuando su mirada se posó en ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Ella sintió que su cuerpo se ponía rígido, su instinto gritando que protegiera a Liliana y huyera. Sin embargo, se quedó clavada en el sitio por la conmoción de su presencia, y entonces, como si el mundo mismo conspirara para traicionarla, Liliana miró hacia el alto extraño con los mismos ojos azules que reflejaban los suyos. El rostro de Ricardo cambió en un instante. La máscara de control, la capa de autoridad que vestía como una armadura, se resquebrajó cuando el reconocimiento lo inundó. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula, su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo se quedó en la nada, en el lapso de un latido. El pecho de Clara se contrajo mientras apretaba la mano de Liliana, pero sabía que era demasiado tarde. Ricardo de la Vega había visto a la niña. Había visto la verdad que ella había mantenido oculta durante 5 años. Y en ese único momento, todo lo que ella había luchado por proteger estaba repentinamente en peligro de desmoronarse. Capítulo 4. La cuenta pendiente. Ricardo se quedó paralizado en el vestíbulo, su cuidadosamente mantenida compostura resquebrajándose de una manera que lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Durante años se había convencido de que era intocable, que las elecciones que hizo en pos del control y el poder eran finales, irreversibles y justificadas. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel abarrotado de extraños, una niña pequeña con grandes ojos azules lo había despojado de todo, con nada más que su existencia. La miró fijamente como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto, el mármol pulido convertido en arena, tirando de él hacia un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Clara golpeaba con fuerza mientras se inclinaba, tirando suavemente de Liliana hacia su lado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente la verdad, para que no lo alcanzara. Mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionaba su calma, latiendo como un tambor de pánico. Había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas. Ricardo apareciendo sin previo aviso, descubriendo a la niña que había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida a la que no tenía derecho. Y ahora estaba sucediendo, y el peso de su mirada le decía que la negación ya no era posible.
Él lo sabía. Sin una palabra, sin una pregunta. Lo sabía. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Las voces de los invitados, el arrastrar del equipaje, el tintineo de los vasos del bar, todo se mezclaba en un zumbido distante. Ricardo dio un solo paso adelante, su expresión cruda de incredulidad, sus labios entreabiertos como si las palabras pudieran salir, pero nada salió de su garganta. Su mente viajó a través de años de soledad, a través de las victorias huecas de acuerdos comerciales y premios, a través de las noches solitarias en su extensa casa donde el silencio presionaba más fuerte que cualquier enemigo. Por primera vez, entendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle. No era poder lo que le faltaba, era ella. Y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. «No», dijo Clara de repente, su voz firme a pesar de la tormenta interior. La única palabra lo detuvo en medio de su paso. Sus ojos, que alguna vez fueron suaves y suplicantes en los días en que ella lo había amado sin reservas, ahora eran quietos, y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Había esperado ira, quizás incluso odio, pero no este muro de calma e inflexibilidad que le decía que era un intruso. Liliana levantó la vista entre ellos con inocente curiosidad, su pequeña mano agarrando la falda de Clara. «¿Mamá?», preguntó con una voz clara y resonante que hizo que el aliento de Ricardo fallara. «¿Por qué ese señor nos mira como si nos conociera?». Su pregunta era inocente, pero cortó a Clara como una cuchilla. Había pasado 5 años preparándose para responder a todas las preguntas difíciles, pero no a esta. No ahora. No aquí. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salió áspera e irregular, nada parecido al tono dominante que el mundo asociaba con su nombre. «Clara», logró decir, las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la niña, luego a la mujer que una vez había echado, y su garganta se cerró hasta que el resto de sus palabras se disolvieron en el silencio. Quería decir su nombre otra vez, rogar por una explicación, aunque ya conocía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en el rostro de la niña tan claramente que era insoportable. Clara se enderezó, sus manos alisando el cabello de Liliana, su postura irradiando una protección que era tanto instintiva como deliberada. Su respuesta fue tranquila pero firme, cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. «Ella es mía, Ricardo, mía solamente». El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino también la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar a la redención. Se sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño pudiera ver a través de su traje perfectamente cortado y reconocer el vacío debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, allí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y la actitud desafiante de una mujer que una vez lo había amado. Clara apretó su agarre en la mano de Liliana y se dirigió hacia la salida. Cada paso que daba lejos de él cortaba más profundamente que el anterior. Y sin embargo, él no podía moverse, no podía seguirla, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones contra el mármol resonó como un mazo golpeando. Cada clic era un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, Ricardo de la Vega, multimillonario, titán de la industria,
Un hombre que comandaba imperios se quedó impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había hecho 5 años atrás, impulsado por la arrogancia y el miedo. Y mientras las puertas giratorias se cerraban detrás de Clara y Liliana, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió toda la fuerza de esa elección aplastarlo de una manera que ninguna derrota jamás lo había hecho. Capítulo 9. La obsesión de la redención. Esa noche Ricardo no durmió. Yacía en su vasta y vacía habitación, mirando el techo mientras la imagen del rostro de la niña se repetía una y otra vez en su mente. Todavía podía ver sus ojos, de un azul imposiblemente familiar, los mismos ojos que veía en el espejo todas las mañanas. Durante 5 años, se había convencido de que su decisión de ahuyentar a Clara había sido necesaria, que había preservado su imperio al eliminar lo que consideraba un pasivo. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando a los ojos de una niña que era innegablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su risa, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría reclamar. La realización lo golpeó con una fuerza que casi lo quiebra. Había estado viviendo como la mitad de un hombre, fingiendo estar completo. Intentó sumergirse en el trabajo al día siguiente, pero los números de los contratos se volvían borrosos ante sus ojos. Las voces de sus ejecutivos monótonas, y se encontraba mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Por primera vez en su carrera, su imperio parecía frágil, vacío, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podía comprar de vuelta 5 años. Ningún trato podía borrar el hecho de que había elegido el orgullo por encima del amor, la arrogancia por encima de la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Clara llevando a su hija sola, más se le apretaba el pecho con una culpa que hacía doloroso respirar. Recordó sus ojos la noche que le había dicho que se fuera, cómo habían suplicado amor y cómo él había respondido con crueldad. Ahora esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntó si había destruido no solo su confianza, sino también cualquier posibilidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel más a menudo, inventando razones para reuniones, tratando de echar un vistazo a Clara y a la niña, que ahora sabía que era su hija. Cada vez que las veía, su resolución de hacer las cosas bien crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje para acercarse a Clara mientras salía del trabajo. Ella caminaba rápido, la mano de su hija fuertemente agarrada a la suya, pero Ricardo se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su autoridad habitual. «Por favor, Clara», dijo, la desesperación en su tono innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no lo merezco, pero ya no puedo fingir». La expresión de Clara era indescifrable, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada. No gritó ni arremetió como él medio esperaba. En cambio, lo miró con una calma silenciosa que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando te pedí amor», dijo, su voz firme, pero lo suficientemente baja como para que solo él pudiera escuchar. «Nos diste la espalda cuando más te necesitamos. No voy a permitir que le hagas eso a ella.
Ella merece algo mejor que un padre que se fue antes de que naciera. Las palabras calaron más hondo que cualquier acusación, porque eran ciertas. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera convencerla. Me equivoqué, admitió, con la garganta apretada. Tuve miedo y pensé que me estaba protegiendo, pero todo lo que hice fue perder todo lo que importaba. No espero que me perdones, pero no me cierres completamente de su vida. Por favor, Clara. Sus ojos se suavizaron solo por un momento antes de endurecerse de nuevo. ¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un hijo. El arrepentimiento no paga las noches sin dormir ni remedia las promesas rotas. Llegas demasiado tarde, Ricardo. Se dio la vuelta entonces, tirando de Liliana suavemente, y él se quedó congelado, viéndolas desaparecer en la noche. Capítulo 6. Las barreras se derrumban. Cuando regresó a su ático esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones, llenas de muebles caros y arte. Sin embargo, todo parecía carecer de significado. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza de eso por una oportunidad de arropar a su hija en la cama, por una oportunidad de escucharla llamarlo padre. Pero también sabía que Clara tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Si quería ser parte de la vida de Liliana, si quería ganarse incluso una pizca de la confianza de Clara, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y esta vez, no podía haber arrogancia, ni atajos, ni vuelta atrás. Acostado despierto una vez más, miró el horizonte a través de su ventana, la ciudad brillante burlándose de él con su indiferencia. Lo tenía todo, y sin embargo, no tenía nada. Y a medida que las horas se arrastraban, un pensamiento se cristalizó con dolorosa claridad. Ya no podía vivir como el hombre que había sido. Si realmente quería ser un padre, si quería recuperar el amor que había tirado, tendría que desmantelar la fortaleza de orgullo que había construido a su alrededor y enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin importar el costo. Fue una semana después, cuando el frágil muro entre Ricardo y la vida que había desechado comenzó a resquebrajarse. Había regresado al hotel casi todas las noches, teniendo cuidado de mantener la distancia, pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces veía a Clara, siempre moviéndose rápidamente, su postura tensa, sus ojos negándose a detenerse en él. Otras veces veía a la niña, Liliana, saltando junto a su madre con su cabello brillando oscuro bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un juguete de peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar. Y se preguntó si ella percibía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamar. El momento llegó inesperadamente. Una tarde, cuando Clara estaba hablando con un colega en el mostrador de recepción, Liliana se había inquietado y deambuló unos metros, tarareando una melodía mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Ricardo estaba sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa e inquebrantable que tienen los niños. Y luego sonrió levemente. «Tú tienes ojos como los míos», dijo simplemente, su voz llena de una maravilla objetiva que lo atravesó directamente. El aliento de Ricardo se detuvo en su garganta. Por un momento, no pudo moverse, ni siquiera parpadear.
mientras la verdad de sus palabras lo envolvía como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó a un lado sus papeles y se bajó a su nivel. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, funcionarios gubernamentales e inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. Sí, susurró, con la voz áspera. «Los tengo». Quiso extender la mano, pero la mantuvo inmóvil, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Clara cortó el aire, aguda y urgente. «¡Liliana!». Cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella hacia atrás, con fuerza protectora. Sus ojos se clavaron en Ricardo, y la advertencia en ellos era inconfundible. Sin embargo, debajo del acero, había un atisbo de algo más. Miedo. No solo por su hija, sino por ella misma. Había trabajado durante años para mantener esta barrera intacta, y en un intercambio inocente, su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue igual. Liliana comenzó a hacer preguntas, su curiosidad natural negándose a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué sus ojos son como los míos? Clara intentó desviar la atención. Trató de enterrar la verdad bajo respuestas vagas, pero las preguntas se volvieron más audaces, y la persistencia de la niña socavó su resolución. Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Liliana, por lo que, de mala gana, dolorosamente, permitió a Ricardo pequeños encuentros supervisados. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Ricardo sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus manos indignas. Torpemente intentaba realizar las tareas más sencillas. Leer en voz alta un libro de cuentos infantiles hacía que su voz tartamudeara. Los chicos de su empresa siempre habían sido socios comerciales o empleados, no niños con los ojos muy abiertos que exigían voces graciosas y expresiones exageradas. Jugar a la pilla-pilla en el césped lo dejaba torpe, sus zapatos pulidos resbalando, su costosa chaqueta de traje descartada en señal de derrota mientras Liliana se reía y lo superaba con facilidad. Y sin embargo, por cada paso en falso incómodo, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenaba de una alegría tan profunda que le dejaba el pecho adolorido. Clara observaba desde los márgenes, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Ella esperaba que él se frustrara, que se retirara a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero él regresaba día tras día, a menudo con ropa sencilla que ella nunca le había visto usar, libre de la armadura de la riqueza y el poder. Escuchaba las interminables historias de Liliana, dejándola explicar las elaboradas reglas de los juegos que inventaba sobre la marcha, asintiendo solemnemente como si estuviera entregando la reunión más importante de su carrera. Cuando ella se raspó la rodilla en la acera, él se arrodilló a su lado con sorprendente dulzura, limpiando la suciedad y susurrando consuelo hasta que sus lágrimas disminuyeron. Para Ricardo, estos momentos fueron revelaciones. Se había imaginado a sí mismo como un maestro del control. Sin embargo, aquí estaba siendo enseñado por una niña a reír sin reservas, a fallar sin vergüenza, a dar sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa de Liliana se sentía como un regalo que no merecía. Cada pequeño gesto de confianza era un paso frágil hacia algo que pensó que había perdido para siempre.
Por las noches, cuando regresaba a su ático vacío, ya no lo veía como un símbolo de poder, sino como una prisión de su propia creación. El silencio se burlaba de él con todos los años que había perdido. Pero por primera vez, había esperanza ardiendo bajo el arrepentimiento. Llamada a la acción. CTA Media. La redención es un camino duro. ¿Crees que Ricardo está cambiando realmente por amor a su hija, o es solo el miedo a la soledad lo que lo impulsa? Vota y deja tu opinión sincera en los comentarios. Capítulo 7. La reconstrucción del amor. Clara, sin embargo, no podía permitirse ser arrastrada por su transformación. Se recordaba a sí misma a diario el hombre que había sido, el dolor que había infligido, la frialdad con la que una vez la había despedido. Sin embargo, mientras lo veía sentado con las piernas cruzadas en el césped, dejando que Liliana le trenzara el cabello con pequeños dedos torpes, o veía la ternura en sus ojos cuando besaba la frente de su hija, sintió que sus defensas se debilitaban. A pesar de su voluntad, comenzó a preguntarse si la redención era posible, si el cambio era real, si el hombre que había amado tan desesperadamente años atrás había estado enterrado, esperando la oportunidad de regresar. Cuando el sol se puso esa noche y Liliana se durmió en su regazo, su pequeña mano acurrucada alrededor de su pulgar, como si siempre hubiera pertenecido allí, Clara se dio cuenta con un agudo dolor que los muros que había construido ya no eran impenetrables. No estaba lista para perdonar, pero ya no podía negar lo que veía. Ricardo estaba luchando por su lugar en sus vidas, y aunque se odiaba a sí misma por ello, podía sentir que él estaba empezando a ganárselo. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar por la cuerda floja para Clara. Cada paso era un equilibrio entre proteger la vida que había construido y permitir que el hombre que una vez la había destrozado se acercara poco a poco. Se había jurado a sí misma que nunca dejaría que Ricardo de la Vega volviera a entrar en su corazón. Sin embargo, cada día regresaba con la misma persistencia silenciosa, apareciendo no con arrogancia o demandas, sino con una humildad desconocida que la inquietaba más que su antigua crueldad. No era el Ricardo que recordaba, el hombre que había puesto el poder por encima del amor, y la había echado sin pensarlo 2 veces. Este hombre tropezaba con los cuentos antes de dormir, escuchaba pacientemente cuando Liliana divagaba sobre sus mundos imaginarios y se paraba torpemente en la cocina tratando de ayudar con la cena. Incluso cuando estaba claramente fuera de su elemento, parecía decidido a demostrar de 100 maneras pequeñas que ya no era el hombre que una vez había elegido el orgullo sobre la familia. Clara se resistió al principio, observando cada movimiento con sospecha, su corazón todavía crudo por el recuerdo de lo fríamente que la había rechazado. Sin embargo, una noche, cuando Liliana se durmió sobre su regazo después de un agotador día en el parque, Clara entró en la sala de estar y lo encontró sentado completamente quieto, como si incluso mover su peso pudiera romper el hechizo. Su mano descansaba suavemente sobre la espalda de su hija, sus ojos húmedos mientras miraba el diminuto rostro de ella. No había actuación en él, ningún gesto calculado. Solo un hombre abrumado por el amor y el arrepentimiento. Clara se quedó en silencio en el umbral. Su pecho se apretó ante la escena, porque era la primera vez que se permitía admitir que tal vez él realmente había cambiado. Más tarde esa noche, después de que Liliana fuera llevada a su cama, Clara y Ricardo se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, la luz tenue proyectando largas sombras a través de las paredes. Durante mucho tiempo,
Ninguno de los dos habló. El silencio pesado con todo lo que quedaba sin decir. Finalmente, Ricardo lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda autoridad. Sus manos entrelazadas como si necesitara mantenerse firme. Confesó que la noche que le había dicho que se fuera fue el momento en que cometió el mayor error de su vida. Admitió que había sido gobernado por el miedo, aterrorizado por la vulnerabilidad, por el amor, por la complejidad que conlleva ser humano. Se había convencido de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haberle dado significado al imperio que había construido. Sus palabras salieron vacilantes al principio, pero a medida que hablaba, la represa de su silencio se rompió, y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Clara escuchó sin interrumpir, aunque sus brazos estaban fuertemente cruzados frente a ella, como para protegerse de la fuerza de su confesión. Sus palabras removieron la vieja herida que había intentado enterrar, heridas que nunca se habían curado del todo. Cuando terminó, dejó que el silencio se prolongara antes de hablar finalmente, su voz firme y aguda. Ella le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a llevar sola una carga que debería haber sido compartida. Describió las interminables noches en las que había sostenido a un bebé que lloraba en sus brazos, exhausta y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Le contó sobre las facturas que casi la aplastan, el hambre que había soportado para que Liliana no la sintiera, la desesperación que la había arañado cuando pensó que no podría seguir adelante. Sus palabras no eran acusaciones, sino verdades dichas con una fuerza tranquila que lo sacudió más que cualquier grito. Ricardo no se defendió, no intentó excusar las decisiones que había tomado. Solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo invadiera como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó sus ojos hacia los de ella, estaban crudos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho, nunca podría borrar las cicatrices que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que tanto ella como su hija merecían. Prometió que no se iría de nuevo, sin importar lo difícil que se pusiera o cuánto ella dudara de él. Le rogó no por el perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía, día tras día. Por un momento, Clara quiso despedirlo, aferrarse a su ira y a su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Liliana, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Ricardo entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas de su risa cuando él jugaba con ella. No podía ignorar que su hija ya le había abierto su corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Liliana al final. Así que lo miró a través de la mesa y le dijo claramente que no podía prometerle el perdón. No ahora, tal vez nunca. Le dijo que si quería permanecer en la vida de Liliana, tendría que ganárselo con cada acción, que un solo paso en falso, una sola señal del hombre que había sido, y ella cerraría la puerta para siempre. Ricardo asintió, con la mandíbula tensa, pero con los ojos firmes. Le dijo que entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando ser digno. Por primera vez desde la noche en que la había echado, ella no vio arrogancia en él, solo una sinceridad frágil que la asustaba porque era real. Esa noche, cuando yacía despierta escuchando la respiración constante de su hija en la habitación de al lado, Clara se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años
ya no se trataba solo de protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de la redención, si dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado con tanta fuerza. No estaba lista para confiar en él. Todavía no. Pero al recordar la mirada en sus ojos cuando Liliana lo había llamado papá, por primera vez a principios de esa semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre aún podría existir, enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, luchando ahora por resurgir. Y la parte aterradora era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. Capítulo 8. El calor de la familia. La luz del sol primaveral se derramó suavemente a través de las cortinas del apartamento de Clara, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la propia estación hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a apreciar profundamente. Ricardo ahora llegaba no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, deslizándose en el papel de padre con una torpeza y una sinceridad que desarmaban tanto a Clara como a Liliana. Se sentaba en el suelo con libros para colorear esparcidos a su alrededor, su costoso reloj olvidado, mientras trataba de mantenerse dentro de las líneas torcidas, riendo cuando Liliana lo corregía. La llevaba al parque, la empujaba en los columpios hasta que sus chillidos de alegría llenaban el aire. Su mano la sostenía con una dulzura que parecía imposible para el hombre que una vez había vivido por el control y la intimidación. Cada día, de innumerables maneras pequeñas, estaba demostrando que su deseo de cambiar era real. Clara observaba todo esto con un corazón que era a la vez cauteloso e inquieto. No había olvidado la noche en que le dio 24 horas para irse, ni los interminables años de criar a una hija sola. Esa herida siempre seguiría siendo parte de ella, y no podía borrarla aunque quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ante ella ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Liliana, solo asombro y miedo. El asombro de haber recibido una segunda oportunidad y el miedo de volver a perderla. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban sobre la mesa durante la cena o durante esos momentos tranquilos en los que Liliana se dormía entre ellos, Clara sentía el peligroso tirón del viejo amor que había enterrado hace mucho tiempo, resurgiendo de maneras que no podía combatir por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Liliana se enfermó con fiebre repentina. A Clara le temblaban las manos mientras intentaba enfriar la frente de su hija con un paño húmedo, el pánico arañando su pecho, mientras los recuerdos de las noches solitarias, con un bebé que lloraba, regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez no estaba sola. Ricardo se quedó a su lado, sosteniendo a Liliana en sus brazos, con una firmeza que los sorprendió a ambos, susurrando palabras tranquilizadoras mientras Clara preparaba la medicina y paseaba con preocupación. Se negó a irse, ni por un momento, y cuando Liliana finalmente se durmió inquieta, su pequeña mano aún agarrando su camisa, Clara lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir las gracias. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que había construido a su alrededor
finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Liliana descansaba tranquilamente, Clara y Ricardo se encontraron sentados juntos en la sala de estar, el silencio pesado pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, su voz baja mientras hablaba. Le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo que no se había ganado, y que el miedo a perderlas lo perseguía más que cualquier riesgo empresarial. Admitió que la vida a la que una vez se había aferrado, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada comparado con la simple alegría de escuchar la risa de Liliana o los raros momentos en que Clara le permitía vislumbrar su sonrisa. Dijo que renunciaría a todo, hasta el último trozo de su fortuna, si eso significaba mantenerlas en su vida. Y por una vez, Clara le creyó. Ella no respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego se acercó lentamente, con incertidumbre, y colocó su mano sobre la de él. No era el perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había echado a un lado. Para Ricardo, ese simple toque significó más que cualquier victoria que jamás hubiera logrado, porque llevaba consigo la promesa de la posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con una nueva clase de paz. Liliana ya no preguntó por qué su padre la miraba de forma extraña, porque ya no lo veía como un extraño. Se subió a su regazo sin dudarlo, tiró de su mano cuando quería jugar y se durmió en su hombro como si siempre hubiera sabido que él pertenecía allí. Clara comenzó a notar cuán naturalmente encajaba él en los ritmos de su vida, como su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había estado faltando todo el tiempo. Ella no le dijo que lo había perdonado, porque el perdón no era un momento singular, sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. En una tarde tranquila, mientras Liliana dormía plácidamente en su habitación, Ricardo y Clara se pararon juntos junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la ciudad. Él deslizó su brazo con cuidado alrededor de sus hombros, esperando que ella lo empujara, pero ella no lo hizo. Se inclinó hacia él, solo un poco, lo suficiente para hacerle saber que ya no llevaba la carga sola. Conclusión significativa. Para Ricardo, fue la culminación de todo lo que había anhelado. No las grandes muestras de riqueza o triunfo, sino la simple y tranquila aceptación de la mujer que una vez había perdido y la niña que los había unido de nuevo. El hombre que una vez le había dado 24 horas para dejar su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por permanecer a su lado. Y mientras Clara estaba con él en el resplandor de la ciudad, su hija segura y amada, se permitió creer en algo que no se había atrevido a hacer durante años. Un futuro que no estaba roto, sino completo. Construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor y la rendición que finalmente habían encontrado el coraje de reclamar. Llamada a la acción. CTA final. Después de este largo viaje de arrepentimiento, ¿crees que Ricardo y Clara podrán formar una familia tradicional? ¿Qué crees que será el próximo desafío de Ricardo para ganarse su perdón? Comenta tu predicción sobre el futuro de la familia de la Vega.
Si esta versión completa te ha conmovido, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias de la vida real.